Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos una vez por semana en la televisión pública pampeana con la producción de NOR Producciones, y le contamos el sentido de los nombres de las calles, de los pueblos, los monumentos, en este caso va a ser de una plaza, de algún edificio, y cómo han cambiado a lo largo de la historia. En este caso nos vamos a referir a la plaza hoy llamada San Martín desde hace mucho tiempo, pero ese no fue su único nombre. ¿Por qué? Porque el 9 de julio tiene su cuarta transformación histórica, donde los gobiernos de la capital pampeana han decidido modificarlos. Hay que decir que nace con la ciudad de Santa Rosa, ya en 1892, no como plaza, sino como se reserva el terreno, que es el mismo de hoy, frente al edificio municipal, que lo donan Tomás Mason y Remigio Gil, que Remigio Gil era, el yerno de Tomás Mason. Donan esas manzanas para establecer ahí la plaza. La plaza va a tener algunas, por ejemplo, unas primeras cosas que tienen que hacer es alambrarla, porque imagínense que era un terreno. Iban los caballos y ahí se paraban, y después había que limpiar con todo lo que hacían los caballos. Primero se la llamó simplemente la plaza. Después, ubiquémonos, lo hemos contado muchas veces en este programa, la gran parte de la historia pampeana, del nacimiento de muchos de nuestros pueblos previo a la provincialización, están vinculadas a la llamada conquista del desierto o genocidio de los pueblos preexistentes. La plaza va a tener como primer nombre ese, conquista del desierto. De hecho, se va a instalar una pirámide en el lugar, que es la que hoy está en lo que es el edificio de renta de la municipalidad, la ex estación de trenes de la capital provincial. Va a tener 4 nombres. O sea, el primero la plaza, el segundo conquista del desierto, el tercero va a ser Mitre en homenaje al que había sido presidente. Esto es todo muy rápido, los nombres cambian. En 1892 simplemente la plaza, 1898 pasa a ponerse la pirámide de la conquista, en 1900 se inaugura la plaza ya con la presencia del general Julio Argentino Roca, que era el presidente de entonces y además quien encabezó la llamada conquista del desierto para los pueblos preexistentes, porque ha sido una matanza y un genocidio hacia ellos. Después va a llamarse finalmente, después de mucho tiempo, Plaza San Martín. Mitre enseguida y después Plaza San Martín. Hay una discusión muy grande, no los quiero aburrir, se lo vamos a ir contando en los distintos bloques, porque todo esto genera debate, se le van agregando partes a la plaza para que tenga la última reforma, no, porque esta es muy nueva. Va a tener una reforma en los 70 y otra en la década del 90, y esta sería la cuarta definitiva, que es la que inauguró el intendente, definitiva hasta hoy, ¿no? El intendente Luciano Di Napoli, el 9 de julio pasado. Y en el corte de cinta, y ustedes la van a ver ahora, había una señora al lado de Luciano Di Napoli, y la señora se llama Delia Vidale. Delia está con nosotros. Delia, ¿cómo andás? Bien, bueno. Había un motivo, el motivo, si querés contárselo vos, pero te invitan a cortar la cinta, ¿por qué? Fue muy emocionante. El día anterior, a través de mi hijo, me invita el intendente a que lo acompañe a cortar las cintas, en honor a ese abuelo mío, que fue el diseñador de los parques, del jardín y de todo, durante 30 años, de todo lo que florecía y de todo lo que podía crecer en esa plaza. Todo el paisajismo. Claro, él era botánico, diseñador y paisajista. Juan Trenner. Juan Trenner. Está mal que le diga botánico, el primer jardinero de la plaza San Martín. Hoy San Martín, en su momento él vivió otros nombres. Es en realidad lo más hermoso, ser el jardinero, ser aquel que va a cultivar y va a cuidar y va a embellecer. Giovanni Trenner, mi abuelo, tenía 30 años y había venido de Europa unos años antes, que él había nacido en Dilavis, Trento, que pertenecía a la corona imperial de Austria y Hungría, donde nosotros todos conocemos Sisi Imperatriz. Sí. Claro, referente de niños y de jóvenes. Y este abuelo mío vinieron a la América buscando a su padre, que había venido, era peletero, hacía tapados de piel y vendía, y había venido a buscar pieles exóticas. Por supuesto, los barcos tardaban, así que ancló primero en Brasil, no pudieron averiguar nada, pero ya ahí nació un hijo.
una hija, mejor dicho, la mayor. De ahí vinieron a Buenos Aires, y en Buenos Aires no tenían referencia, mejor dicho, les dijeron que había ido para el Virreinato de Río de la Plata, había ido hacia el norte, hacia Santa Fe, Rosario de Santa Fe. Hacia ahí se dirigen. Evidentemente, ahí se quedan un tiempo buscando referencias. La idea era... Ellos no sabían si estaba vivo, si estaba trabajando. Ellos vinieron a buscarlo. Claro. En la posta en Buenos Aires, como ellos iban a venir a buscarlo y regresaban. En la posta, donde dejaron todo, porque era un viaje corto y con criaturas, fueron hasta Rosario de Santa Fe y haciendo las averiguaciones, está todo también en el libro, encontraron que no, que había desaparecido. Entonces regresan a Buenos Aires, pero en la posta donde ellos habían dejado sus pertenencias, documentos y demás, o habían llevado lo mínimo, no, había sido arrasada. O sea, no le había quedado nada. Nada. Así que decide regresar. ¿Él no vino solo? No, vino con la esposa. Con la esposa. Claro, y ya habían tenido... ¿Y la hija? La hija, y ahora en Rosario de Santa Fe, donde se afianca, ahí nacen 3 hijos más. En total 15. Pero bueno, en esa época sobrevivieron 8, claro. 7. Perdón, sobrevivieron 8, fallecieron 7. En Rosario de Santa Fe, como mi abuelo era botánico, entró a trabajar en una escuela técnica o una tecnicatura agrícola. Y venía a Buenos Aires a comprar las herramientas y semillas. Ahí en una ferretería que se llamaba Pelufo. Ahí se encuentra con el señor Echeverri Garay de aquí, donde le cuenta de esta plaza en terreno diseñada, pero que nada, no tenían nada, o sea, estaba el diseño y el trazado. Evidentemente, pienso que mi abuelo fue un desafío, claro, botánico, en un país que no conocía, en un suelo... ¿Ya habían aprendido a hablar la lengua? Sí, sí, sí. Sí, porque haber estado en Rosario ya llevaba unos años, porque él llegó en 1903, pero acá no, acá llegó en el 1906. 1906. Claro, allí, cuando este hombre le cuenta, para mí fue el desafío, como decía el doctor Favalor, una utopía. Claro. Tener la posibilidad de volver, no iba a regresar ya, y tener la posibilidad de cumplir un sueño, de transformarse como botánico y como diseñador y como paisajista, renunció y se vino con la familia. Bien, eso justo nos da el pie para ir al segundo bloque y ya abordar, bueno, cómo fueron esos pasos, que hay varias anécdotas sobre hasta el arte topario que se dice que hacía, el que le daba forma a las plantas, aquí en la que hoy es la Plaza San Martín. A partir del segundo bloque le seguimos contando sobre Juan Trener. Continuamos en este programa dedicado a la Plaza San Martín y a quien fue su primer placero jardinero, Juan Trener. Decirles que él conoció, mientras hoy le hacía la introducción, nombre de la plaza, nombre Conquista del Desierto y nombre Mitre. Va a conocer hasta ese nombre, no va a conocer el cambio a la Plaza San Martín, que eso va a ocurrir en la década del 40, se va a dar una discusión de la que después vamos a hablar. Pero me contabas, viene del Imperio Austrohúngaro, ahí hay una serie de papeles que hacer, un montón de cosas para regularizar y bueno, estar acá trabajando en Argentina. Claro, sí, que le permitía trabajar. Sí, tiene el documento que es de Rosario de Santa Fe, donde dice que el viceconsulado imperial y real de Austria y Hungría en Rosario de Santa Fe certifica que Giovanni Trener, nacido en Dilavis, Trento, bla, y pone las características de él. En este libro, que es del centenario que lo amo porque tiene una historia total y son muchos tomos, este es especial para la primer plaza y la historia esta.
está el certificado de nacimiento, que después lo conseguí a través de amigos en Europa. Después yo fui a Dilavis, al lugar, a Trento. Trento después pasó a ser de Italia. Claro, claro. Ahí, en ese libro del centenario, hay todo como un capítulo, varias notas referidas a él. Claro, está... ¿Que destacan qué? Está la foto de él con, bueno, muy alto, casi 2 metros, rubio, de ojos celeste, propio de los Alpes. Y hago una referencia, mirando viejas fotos, de lo que me habían contado mis padres y que... Claro, no lo dijimos, pero yo lo sé porque he escuchado otra nota. Vos no lo conociste. No, lamentablemente no. Mi hermano mayor sí, vivió con ellos. Aquí hay una poesía que me ponen a nombre mío, pero no es a nombre mío, porque yo aclaro que esa poesía estaba en mi casa y era de un diario que salió al día siguiente que él falleció, donde cuenta cómo estaba la plaza, cómo él la tenía. O sea, que cuando él llegó... cuando él llegó era un poco de tierra, digámoslo fácil, como claro, en La Pampa, Santa Rosa, tierra. Era desierto, inhóspita. Sí. Y él compra una casa quinta inmensa ahí es buen dato ese, ¿dónde está? Estaba muy cerca de la plaza, pero en aquel tiempo. Sí, era todo olivares y médanos. En Oliver 748, que se llamaba Monte Bernasconi. Ni siquiera tenía calle ni nada. Y estaba el patronato de menores ahí. Entonces mi abuelo cruzaba y bueno, para ese tiempo ya él construyó esa casa grandísima. Ya cuando se asientan acá, él ya estaba haciendo el placero. Ya había, claro, cuando llega automáticamente... Él renuncia y viene, después está en la quinta de Badía, ahí alquilan, al principio hasta que él construye en la calle Oliver, y él empieza a trabajar la plaza. Claro. Lo que pasa que como botánico tenía que ver qué especies de árboles, qué especies de flores, qué es lo que podía surgir. Claro. Y el diseño de cómo iba a ser los canteros, dónde colocar los árboles. Tenía un tanque inmenso que después fue el diseñador de la, de la fuente. Sí. Pero al principio era un tanque para regar todo. Y sí, contabas vos que a veces los caballos le entraban y le rompían todo. Y bueno, yo imagino que él querría hacer las plantas y las flores y lo que él vio en su lugar natal, ¿no? Sí, la plaza hay que decirle que desde el principio, cuando se donan los terrenos, se pensó como una figura geométrica muy parecida a la de hoy, que si uno mira, va a ver que los caminos atraviesan en diagonal o en perpendicular, tomando todos los terrenos o las calles que hoy son las principales del centro de Santa Rosa. Ahora, él ahí se animaba a hacer, leía en el trabajo de María Delicia y Graciela Lucchese, creo que sí, Mónica Lucchese, que él hacía arte. Mucho arte. Imitaba o símbolos patrios o algún animal. Claro, sobre todo me contaba el farmacéutico sí, que es conocido. Palaciano. Sí. Claro, yo era chiquita, iba a comprar algo y entonces... La farmacia estaba en el mismo lugar que estuvo Palaciano. Ahí en la misma casa. Y entonces él me decía, ¿vos sabés que tu abuelo, aquí en las pérgolas, esa que él había hecho así en forma de arcos, 4 había, dice, hacía sillones para las parejitas, me cargaba. Y después me decía que había hecho el sillón de Rivadavia, el sillón presidencial. Después que con petunias y demás ponían el nombre de la fecha calendaria, habían hecho también el escudo nacional, por supuesto, frente a la parroquia. Y también me contaba dice, era ver transformar el ligustro, el árbol, en un conejito, en un ave, bueno, y las plantas que había eran maravillosas. Yo me acuerdo de los palos borrachos con esas flores, el perfume que había de tantas flores en los canteros. Ahora, ¿cómo hacía para mantener todo eso? En un lugar tan desértico y ventoso, nuestra Pampa. De hecho, en la inauguración después de la Plaza de la Conquista,
cuentan las crónicas del momento que se insolaron. Con el acto oficial se caían los pibes, se descomponían las personas. Gente. O sea, además sostener las plantaciones que sigan vivas en ese clima hostil para él. Sí, era muy bello. Yo cruzaba estudiaba en el María Auxiliadora y siempre miraba y decía, ay, acá estuvo mi abuelo, el Pino de San Lorenzo. Bueno, el sueño de ver transformado nada, de cero virgen, transformarla en un vergel, claro. En la Pampa. Y que en la Pampa hasta el hoy como el lugar principal de la capital de la provincia de La Pampa. Era todo, la plaza es todo. Yo nací aquí, viví aquí, aunque después tuve otros trabajos, pero no, la plaza es el lugar de encuentro, es el lugar de alegría, es la identidad que tenemos y de encuentro sobre todo. Que también lo era en ese momento, también leyendo algunas crónicas, pero vamos a hablar en el tercer bloque, porque ya empezaban, hay una historia de la música desde un kiosco, bueno, las procesiones religiosas, muchas cosas que ya pasaban en aquella Plaza San Martín completamente desolada hasta que llegó Juan Trenet, el abuelo de Delia. Bien, seguimos hablando de lo que hoy es la Plaza San Martín. Unos pequeños datos que me olvidé en estos momentos, mientras hablo con Delia, que es, bueno, los 4 nombres, la Plaza, Conquista del Desierto, Mitre, San Martín. En un momento el busto de Sarmiento, que hoy está en San Martín Oeste, estuvo en lo que sería la esquina de Avellaneda y San Martín, frente a la otra farmacia, a la farmacia justamente. Cuando se pasa a Plaza San Martín, el busto de Sarmiento va a ser corrido en la década del 40, a donde está ubicado hoy, frente a lo que sería el Banco Nación. Porque se estaba homenajeando siempre a quienes eran la generación del 80, la generación que hizo este país, por eso llegó a tener el nombre que tuvo. En 1940, cuando empiezan a discutir cómo se va a llamar entre Datri, del Diario de la Arena, el gobernador Miguel Duval, bueno, Datri proponía que que el homenaje a San Martín fuera donde hoy está el centro cívico. Y Duval impuso su decisión y se hizo en la plaza actual. Plaza que cuando nos fuimos a la pausa decía, era el lugar de encuentro. De música, de procesiones. Siempre fue de encuentro. La salida de la misa de la parroquia, me acuerdo cuando también se derrumbó la parroquia vieja para construir la nueva, era tan emocionante porque se iba una parte. Claro. Era chica, pero me quedó una tristeza, pero bueno, el progreso sigue. La vida sigue y había que construir una iglesia, una catedral, no una iglesia que ya ni entrábamos todos. Claro, que había arrancado haciendo la pequeña capilla. Sí, hermosa. Las procesiones eran preciosas en la plaza. Claro. Se armaban los altares para Corpus Christi, se hacía todo eso. El desfile era en la plaza, unas heladas. Sí, casi todas las fiestas. Hoy es distinto, porque ahí por ahí las van trasladando, pero casi todas las fiestas patrias se hacían ahí. Sí, la Plaza Mayor, claro. Después fue cada barrio teniendo su placita, ¿no? Que es propio, está bien. ¿Había un kiosco del que tocaba una banda? Ese kiosco, el ruido era de madera el piso, con pérgolas, y hermosa, tocaba la banda. Mi hermano el menor, Ricardo, también fue director de la banda sinfónica, de la banda de Meca, famosa. Y los chicos jugábamos, bailábamos, cuando éramos chicos. Después, bueno, también se hacían los discursos. Cuando era algo importante, se hacía desde esa tertulia, muy bella. Y después el paseo, cuando ya era joven, dar la vuelta a la plaza. Que hoy la seguimos dando, en auto, caminando, pero sigue dando la vuelta. Algunos le dicen la vuelta al perro, pero es la vuelta a la plaza. Sí, le decían así, pero era prepararse para las 6, 5 de la tarde, ir a pasear a la plaza. Y la gente mayor sentada, tranquila, en los bancos, todos se saludaban. Bueno, eran muy pocos, así que muy conocidos, pero bueno, fue creciendo. Por suerte, como debe ser. El tiempo que habrán tardado en dar sombra a las plantas, ¿no? Porque uno las ve de esta manera, pero... Sí, después hubo que cortarlos porque el eucaliptus
Claro. Ya había avanzado y bueno, venían otros árboles. De acuerdo a los copones de material que había entre medio de los canteros, en el medio del césped, donde arriba también le ponía flores. No sé, de esa no sé si hay foto, pero... Hay una anécdota que le contabas a nuestro compañero Daniel Lucheri, una nota, que tu papá les cortaba flores para que las llevaran a las maestras. Claro, él, Dilicia, el bioquímico... Tu abuelo, perdón. Sí, y cuando, bueno, íbamos a hacernos atender, me pegaba en la carita y dice, che, ¿vos sabés que tu abuelito, cuando yo iba a la escuela, ahí frente a la plaza, yo pasaba y miraba las flores? Y claro, no había comprado flores ni nada para mi maestra. Entonces mi abuelo me decía, aguarda, y le cortaba un ramito para la maestra. Y entonces me cortaban eso. También me contaba que mi abuelo, gracias a mi abuelo, el boticario Medici, hacía los remedios. Claro. Porque mi abuelo, en esa casa que yo te estoy contando de Oliver 748, ahí él tenía todo, la quinta, adelante el jardín con todo, tulipanes, de lo que quisiera. O sea que el roble, me acuerdo, tanque, pileta, era inmensa, un cuarto de manzana. Había árboles frutales de 4 especies, de 4 estaciones. Las esparragueras, que nadie las conocía, yo me cortaba, bueno. Y ahí él, mi mamá me decía, ¿ves? Este árbol es para hacer este remedio, esto es para... No toquen esta, cuidado, porque es mala, te va a picar, te va a pinchar, qué sé yo, pero es buena para la salud. Y el boticario Medici hacía las medicinas. O sea que... lo que hizo en la plaza también lo hacía en su casa quinta. Claro, y después también en el patronato él sacaba los fines de semana a cenar o almorzar a los jóvenes que le daba clase. También, al estar en la plaza, ser el único referente, los inmigrantes que llegaban, entre ellos llegó mi papá de allá de Italia, de Venecia, iban a hablar con él para ver cómo hacían, a dónde iban, con quién se trataban. Claro, cómo se asentaban acá, claro, no tenían a nadie, así que el referente social, logístico era el abuelo. Ahora, y ya para darle cierre, ¿cómo fue vos revivir esto el 9 de julio pasado? Se te ven las fotos al lado del intendente con otros funcionarios, porque vos estás pegada al intendente. Esa cinta, ¿qué sentiste? Estuve muy emocionada, muy emocionada. Fue fuerte. Primero que no lo esperaba. Segundo, pensar que cómo se transformó, cómo la vida sigue, cómo él pensaba capaz en una plaza como Europa, pero nosotros somos americanos y lo nuestro es nuestro y es nuestra identidad. Por eso yo sentía que sí, la plaza tiene que transformarse y se seguirá transformando y ustedes, los jóvenes, la verán. Y bueno, como él habría soñado, transformada en el desarrollo, en todo lo que es... Es el hacedor, digamos, no de la plaza, sí el hacedor de los jardines. Claro, un hacedor visionario que de allá de los Alpes se vino, del frío y de las nieves, se vino a la Pampa inhóspita y la amó. Claro. Le dio a sus hijos, le dio todo. Falleció, me decías, en 1936. Sí, y con mi abuela, que otra... Las mujeres también, qué fortaleza. Delia, gracias por habernos contado la historia de tu abuelo Juan Trener, que me faltó decir una cosa histórica en el medio, que él estaba. En 1928 el Partido Socialista la quiere rematar porque debían las tasas, es el mismo año que quieren rematar la iglesia. Finalmente no lo hacen, o sea, hay una condonación, hay una intervención nacional para que y la plaza sigue siendo la de hoy, si no capaz que la historia se terminaba en ese momento. Pero bueno, no pasó y tu abuelo será quien empezó a hacerla linda la plaza. Y todos los que han seguido, y la idea era recordar. Y los que seguirán haciéndola. Y gracias a todos ustedes por haber estado viendo este programa. Nos reencontramos dentro de una semana.